Buenas, ¿cómo están? El video de hoy vamos a enfilarnos a lo que es insulinoterapia. Y acá me refiero con que la insulinoterapia, dosis de insulina, ya sea basal o bolo, dentro del domicilio o intrainstitucional, es decir, a los pacientes hospitalizados. Ahora bien, cabe aclarar que este video yo se lo había debido a nuestros pacientes, aquellos que entran a la consulta y por ahí por nervios, por el tiempo y lo que fuese, salen de la consulta y se olvidan de hacer preguntas importantes que después quedan con muchas dudas y no saben dónde conseguir las respuestas. Así que les dije en algún momento que les iba a hacer este video también enfilado a aquellas preguntas que quedan en el aire. Así que sépase que este video está dedicado a los pacientes y también se pueden enriquecer algunos colegas de ellos. Así que bueno, siendo este preámbulo que les dije, nosotros vamos a empezar a calcular entonces la insulinoterapia. El ejemplo que les traigo a continuación es 50% para la insulina basal y 50% para la insulina bolo. Que en videos anteriores yo se les había contado que la insulina basal es aquella insulina prolongada que tenemos acá, glargina o degludec, que es la que más usamos en el consultorio. Para no causar confusión nos vamos a enfocar en estas dos. Y la insulina bolo, que también es que se le llama la correctiva, que utilizamos normalmente la glulicina o la aspartato. Así que vamos entonces a utilizar el esquema 50 para la insulina basal y 50% para la insulina bolo, sabiendo que existen otros esquemas como 70-30, que también es bastante usado, 60-40, que también es bastante usado, pero en esta ocasión les voy a traer el esquema 50-50 y así nos vamos a ir defendiendo para que se den cuenta que las dosis usadas intrainstitucionalmente llegan a variar un poco más que las utilizadas dentro del domicilio. Así que empecemos. Empezamos con la insulinoterapia. Vamos a ajustar esta dosis a un paciente de 70 kilos de peso. Así que atento a los pacientes para que puedan despejarse las dudas surgidas durante la consulta y debido a que, lo que les comentaba, no todo se queda en la consulta. Pueden entenderlo, pero al pasar de las horas o al pasar de los días uno puede llegar a olvidar toda esa información que dieron durante la consulta. Así que para esto, este maravilloso video que les va a ayudar a entender y a recordar cómo ajustar su dosis ideal de insulina y en qué momento utilizarlas también. Paciente de 70 kilos de pesos. Aquí les traigo la dosis ideal que sería de 0.3 a 0.5 unidades por kilo día. Ahora, como habíamos dicho que íbamos a utilizar el esquema 50% para la basal y 50% para la bolo, que tenemos acá basal y bolo, vamos a recordar que la insulina basal son las prolongadas que yo les contaba. Ustedes van a tener en su casa y van a poder ubicarlas como glargina o lantus o la degludec o tresiva, que las van a ver en su domicilio, que son las que se colocan una sola vez al día porque son de acción prolongada, que se las pueden colocar principalmente en horas de la noche como sugerencia. Y después también tenemos la glulicina o aspartato, que son las correctivas y se colocan con las comidas, que si bien les tocó, ustedes saben de qué estoy hablando. Porque a veces los pacientes claramente se pueden llevar las dos insulinas, una que es en horas de la noche y la otra que es con las comidas, así como hay pacientes que se pueden llevar una de cada una. Ahora, continuamos con el ejemplo. En el ejemplo yo he cogido la 0.5, la dosis más alta de unidades por kilo día y lo he multiplicado por el peso del paciente que ya se los había aclarado. Vamos a tomar el ejemplo de 70 kilos de peso. 70 kilogramos por 0.5 nos da 35 unidades días para este tipo de paciente con este peso. 35 unidades día, pero hasta hace un momento les habíamos dicho que íbamos a utilizar el esquema 50-50. Así que esto, como es 50% para la basal y 50% para la bolo, debemos dividir el valor entre 2. Y tenemos que 35 entre 2 da 17.5. 17.5 para la basal, que ya podemos tener el valor de la glargina o de glutec que estén utilizando en su casa, que va a ser 17 unidades en horas de la noche, preferiblemente. También se puede colocar en horas del día, pero la mayoría de nuestros colegas preferimos horas de la noche. Y esta se va a colocar siempre a la misma hora, independientemente si ha comido o no, o si maneja hipoglucemia, porque ya te voy a explicar la razón.
Así que tenemos entonces el esquema dividido entre dos porque 50% para la basal y 50% para la bolo. Tenemos 17 unidades para la insulina basal y 17 unidades o 18 unidades aproximadamente para las insulinas glulicina. Acá, como estas se van a repartir en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, vamos a tener que hacer la repartición de 18 unidades entre 3 o 17.5 entre 3, pero para más práctico el tema del ejemplo, vamos a dividir 18 entre 3, que sería 6 unidades en cada comida. 6 unidades con el desayuno, 6 unidades con el almuerzo y 6 unidades con la cena. Acá tenemos que hacer una nota aclaratoria debido a que este video está especialmente hecho para los pacientes. Y es la siguiente: este tipo de dosis que calculamos sobre un paciente de 70 kilos de peso utilizando la dosis máxima de 0.5 unidades por kilo día, esto viene especialmente beneficioso para aquellos pacientes que están dentro de un hospital, es decir, para aquellos que están internados, no siendo así igual para aquellos que están dentro del domicilio, y ya les explico por qué. Dentro del hospital nosotros tenemos un equipo de profesionales que van a cuidar de este paciente, le van a tomar la glucometría cada 4 horas por indicación médica, los signos vitales, la tensión arterial, y los van a alimentar también, es decir, vamos a controlar el hábito alimentario. Y estos pacientes, aunque no lo crean, a veces comen, a veces no comen porque les desagrada la comida del hospital, y las enfermeras cada tanto van a estar controlando de que no sufran una hipoglucemia, que son la verdad una urgencia médica y que es bastante catastrófico que te ocurra una hipoglucemia sintomática inferior a 50, por ejemplo, miligramos por decilitro, donde el paciente pueda llegar a tener alteraciones de la conciencia. Pero estamos dentro del hospital, donde eso lo podemos manejar claramente porque tenemos medicación endovenosa. En el domicilio tenemos que actuar con mucha más calma y cautela, sabiendo que estos pacientes en el domicilio siguen teniendo sus hábitos nutricionales normales. Así que todo cambia, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Por eso, nosotros en el domicilio empezamos con dosis un poco más bajas. Lo que soy yo particularmente, nunca le colocaría a un paciente a dosis plena que, sacando las cuentas, me larga 17 unidades. Yo nunca empezaría con 17 unidades. De hecho, nunca he empezado con 17. Siempre la dosis mía máxima, dependiendo del paciente, si es muy gordo, aunque el esquema 50-50 en un paciente 80 y 0.5, 80 de kilo y 0.5 unidades, aunque me diga 20 unidades, yo lo máximo que le he colocado a este paciente son 14 unidades y después le enseño cómo ir graduando su dosis ideal, según los resultados de la glucometría en ayunas. Así que dentro del domicilio, dejando eso bastante claro, empezamos dosis diferentes, que las vamos a demostrar a continuación. Empecemos a ajustar la dosis, que esta es la parte ya más interesante para ustedes los pacientes, y así podemos llegar a encontrar en sí la dosis ideal según su peso, según su plan nutricional, hábitos alimentarios en su domicilio. Así que bueno, atentos pacientes que este es el momento. Ahora, para dirigirnos al tema de buscar la dosis ideal, recordemos bien que tenemos nuestro principal enemigo, que es la hipoglucemia, y esa la podemos prevenir teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones que les voy a dejar. Ahora, nosotros tenemos para nuestro ejemplo el paciente de 70 kilogramos de peso, donde hemos elegido la dosis máxima al día de 0.5 unidades, que nos dio 35 unidades al día, y vamos a utilizar en la basal la mitad, que tenemos el esquema 50-50. Siempre vale la pena recordarlo. Así que le hemos dicho a nuestro paciente, 17 unidades es tu dosis ideal. Y de esta manera le digo al paciente, es tu dosis ideal, pero no vamos a empezar con 17 porque tenemos nuestro principal enemigo, que es la hipoglucemia. Así que vamos a empezar con 10 unidades. Ya de esta manera el paciente está entendiendo y está registrando el tema de que al médico le preocupa la hipoglucemia, y por algo será. Aquí es cuando yo paso y le digo al paciente, la hipoglucemia es realmente peligrosa.
Entonces cuando vos vayas sintiendo síntomas de anemia, que son debilidad, así como mareos, y en algunos casos deterioros cognitivos, sin mencionar que bueno, hay pacientes que con menos que de 70 ya están convulsivando, pero le voy diciendo a él que vaya teniendo y conociendo su cuerpo en el caso de debilidades. Entonces vaya tomándose la glucometría cada tanto, porque la hipoglucemia es nuestro peor enemigo. Así que le digo, vamos a empezar con 10 unidades, ¿te parece? Sabiendo bien y en todo momento que esto es cuestión de números y de cálculo, que tu dosis ideal es 17 unidades y todavía nos falta bastante para llegar a la dosis ideal. Sin embargo, no tenemos prisa para conocerlo. Esta es la parte más linda de todo esto y que le gusta al paciente. Donde vamos a empezar con 17 unidades y el riesgo de hipoglucemia está lejísimo. Así que muy probable que con 10 unidades vos al día siguiente en ayunas tipo 6 de la mañana aproximadamente, todavía tengas un poquito de hiperglicemia y no estés en el rango normal. Así que ya acá tenemos otro dato más que salta a flote. Le decimos a este paciente, tu rango normal de glucosas que vas a manejar hoy día no es 70-100 como estás habitualmente viendo en los laboratorios que dice rango normal 70-100, no. El rango normal tuyo ahora va a ser de 110 a 140 porque ya sos diabético. No vas a manejar números que no son para diabéticos, así que los números que aparecen en el laboratorio tampoco son los tuyos. Vos vas a utilizar los números que te marco acá, que son de 110 a 140, y la glicosilada, que es el numerito de control que vamos a manejar cada 3 meses, el número normal es 6.5% y tampoco es el que dice el laboratorio. Así que son los dos números a tener en cuenta. La glicosilada, que el otro nombre que recibe es el HbA1c, 6.5%, suponiendo que este paciente no tiene enfermedades relevantes, enfermedades renales crónicas avanzadas y otros datitos, porque este paciente recién está empezando en este mundo. Así que seguimos sacando la dosis. Le decimos, vos te vas a colocar la glargina o la degludec, que son insulinas prolongadas, es decir, te las tenés que colocar una sola vez al día, porque esta insulina, cuando vos te la colocas, digamos que esta es la hora cero, cuando vos te la colocas, recién como a las 2 horas empieza a hacer efecto. Eso quiere decir que no interesa si has comido o no has comido, no interesa si estás en hipoglucemia o no estás en hipoglucemia, porque no es esta la insulina que en ese momento te va a perjudicar. ¿De acuerdo? Así que vos te la colocas todos los días a la misma hora y bueno, te recomiendo que elijas la hora que más te acomode, sea 6, 7 u 8 de la noche, dependiendo de tu trabajo o el horario que estés cerca de la insulina, porque bueno, tienes que estar cerca de la heladera, de la nevera, donde está la insulina. Y eliges un horario que sea siempre a la misma hora. Te la colocas indiferentemente, como te digo, si has comido o no, o si estás en hipoglucemia o no estás en hipoglucemia. Así que la insulina, esta, la glargina, la degludec, que son las más usadas de prolongada o basal, empieza a hacer efecto a las 2 horas. Y viene una meseta durante 24 horas y cuando cumple 24 horas empieza a salir de tu cuerpo. Por eso, indiferentemente, te la colocas siempre a la misma hora. ¿Cómo empezamos a regular para saber si 10 unidades es suficiente o no? Tenemos que a las 6 de la mañana, habitualmente cuando vos te despiertas, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y en ayunas vos te tomás la glucometría. En ese momento vos tenés que tener entre 110 y 140, es lo ideal. Ahora, si no tienes entre 110 y 140, sino que por un ejemplo con 10 unidades estás más de 200, no te vas a desesperar, no vas a correr a aumentar una dosis excesiva el día siguiente, es decir, la noche siguiente, sino que de 10 unidades te vas a poner ahora 12 unidades. Y al día siguiente, nuevamente a las 6 de la mañana, te la volves a corregir y te fijas a ver cuánto te dio. Tienes que recordar que esto puede variar también según los alimentos que hayas comido la noche anterior. Así que acá, si has comido lo mismo o con el mismo índice glucémico de los alimentos, es posible que ya estés en 180 o 160. Y tenés que seguir subiendo la dosis porque tu rango normal es de 110 a 140. Y así va subiendo de a 2 unidades, ahora sería 14 unidades. Y así hasta que llegas a la dosis habitual tuya, posiblemente ya vayas a estar entre 120 miligramos por decilitro con, no sé, 14 o 16 unidades habitualmente.
caso contrario sería, en el caso de la hipoglucemia, que tanto te la mencionaba, que es tu peor enemiga, si vos llegaste a encontrar menos de 70 miligramos por decilitro, en vez de estar subiendo de a 2, como haces con la hiperglicemia, vas a bajar 4 unidades. Si estuvieras en 10 unidades y encontrás hipoglucemia, bajás inmediatamente a 6 unidades. Si tenés de 10 unidades y empezaste a subir y por X motivo en 16 unidades, te fuiste para abajo sin darte cuenta, te fuiste como a 70, de 14 unidades tenés que bajar nuevamente a 10 unidades y reevaluar qué fue lo que sucedió, que probablemente fue el índice glucémico de esa comida que te comiste, sea una gaseosa, sea una comida pesada, sea papa, yuca, ñame, arroz, pan, que el pan tiene alto índice glucémico, que probablemente varió con la comida pasada. Y eso ya va enseñándote a conocer el tipo de alimento que tenés que dejar ya definitivamente y planteándote que tenés que abandonarlo. Así que cuando estamos en hiperglicemia, es decir, cuando tenemos el azúcar alta, nosotros subimos de a 2 unidades. Y cuando tenemos hipoglucemia, es decir, que estamos debajo de 70, por ejemplo, debajo de 70, ya empezamos a bajar de a 4 unidades. Para corregir la hipoglucemia, nosotros vamos a preparar en un vaso con agua 3 cucharadas grandes de azúcar. El paciente se lo toma, prueba a los 15 minutos si ya corrigió el tema de la hipoglucemia, y si no ha corregido a los 15 minutos, nuevamente se toma vaso con agua con 3 cucharadas grandes de azúcar. Así lo puede repetir 3, 4, inclusive hasta 5 veces hasta que corrija. Tenemos que tener mucho cuidado porque estas son medidas resolutivas para pacientes que todavía tienen el sensorio activo. Estoy hablando que la hipoglucemia en casos severos pueden haber convulsiones y alteración del sensorio, que en casos dados de que haya alteración del sensorio, estos mismos pacientes no pueden tragar los alimentos, no pueden tragar agua por riesgo de broncoaspiración. Así que directamente es mejor recurrir inmediatamente a la urgencia. Pero bueno, en cuestiones generales, si el paciente te responde, habla y sabes que todavía puede tomar agua, bueno, la medida más rápida es azúcar en un vaso con agua. No recurran al bocadillo, a la gaseosa, bueno, a otras bebidas azucaradas también, porque en realidad la manera más rápida de absorberse el azúcar es mediante, el agua. Directamente el azúcar porque se absorbe más rápidamente a través de la mucosa gástrica, a diferencia de otros alimentos. Entonces eso en cuanto al tip de la hipoglucemia. Acá, en cuanto a las insulinas prolongadas, espero haber sido completamente claro, porque la verdad es que sí, sabemos que puede llegar a presentar un poquito de confusión, pero en sí, cuando tu médico te dice que son 17 unidades la dosis tuya normalmente en la noche, pero que vamos a empezar por dosis bajita para evitar los riesgos de hipoglucemia, lo hacemos de esa manera. Ponemos 10 unidades, aunque la dosis ideal sea 17 unidades, por ejemplo, y al día siguiente, ponerle como a las 6 de la mañana, nosotros le tomamos la glucosa en ayunas y estamos pendientes de si está en el rango normal, con 10 unidades sugeridas. 110, 140, que a pesar de que la dosis ideal sean 17 unidades, este paciente puede encontrar valores normales de 110 a 140 con 10 unidades. En caso dado de que la noche anterior comió bastante, una comida con índices glucémicos exagerados, que no es conveniente, no lo estoy justificando, pero bueno, digamos que no. Y este paciente comió bastante y encontró la glucosa por encima de 200. Aquí hay que explicarle al paciente que no puede desesperarse a aumentar exageradamente la dosis de insulina, siempre por el riesgo de hipoglucemia, que la hipoglucemia, para no causarles problemas, puede llegar a producir convulsiones y serias complicaciones a nivel cerebral y metabólico. Así que cuando tenemos más de 200, simplemente subimos 2 unidades. Al día siguiente, en la noche siguiente, cuando corresponde la dosis de esta insulina, 6, 7, 8 de la noche, subimos 2 unidades. En este caso serían 2 unidades. Si al día siguiente todavía no estamos en el valor normal y persistimos con el azúcar alta, 2 unidades más subimos. Y así de a 2 unidades hasta que conseguimos llegar al rango normal, que es de 110 a 140. Eso como un breve resumen. Y en el caso de la hipoglucemia, que es cuando conseguimos los valores menores de 70 cuando ya hemos colocado la dosis, bajar 4 unidades al día siguiente cuando corresponde a la hora correspondiente. En este caso teníamos los ejemplos de 6, 7 y 8 de la noche.
Eso como un breve resumen, se lo repito por si a mí no me había quedado claro en el ejemplo pasado, que la verdad es lo más importante en este momento para que el paciente entienda. Manera de calcular la dosis ideal de tu insulina, glargina o de Glutec, que son las que se colocan una sola vez al día. Ahora nosotros pasamos a colocar a aquellos pacientes que también les corresponde colocarse 3 veces al día, 2 veces al día o una vez al día las insulinas correctivas, que estas son las que se colocan con las comidas. Es porque tu médico en algún momento de tu evaluación y de todo esto que te está empezando a conocer cómo se comporta tu páncreas según la reserva pancreática, ya te habrá pedido inclusive en algunas ocasiones que hagas la prueba de tolerancia prandial, es decir, después de las comidas a ver cuánto te sube el azúcar. Y eso lo puedes hacer en tu casa, o él también tiene la facilidad de pedirte un laboratorio donde vos te tomas el azúcar en ayuna sérica, es decir, en sangre, te pone a comer la comida que te llevas de tu casa y 2 horas después te vuelven a tomar ese resultado, se lo llevas a tu médico y él estudia un poco para ahí tomar la decisión de cuántas unidades te puedes llegar a colocar con la comida correspondiente, dependiendo de la cantidad de comida que comes normalmente y el índice glucémico que tiene esa comida. Entonces pasamos a solucionar el siguiente inconveniente con las insulinas correctivas, glulicina o aspartato. ¿Qué gran diferencia vas a encontrar? Pareciera que fueran dos medicamentos diferentes y en realidad todos solucionan la glucosa. La alergina tiene un comportamiento médico y de glucosa y de picos de insulina totalmente diferente a la glulicina o correctiva. De la siguiente manera, toca recordar un poco acá cómo se comporta la glargina o la de Glutec, que te la colocas una sola vez al día. Te la colocas, digamos, a las 6 de la tarde, viene subiendo lentamente, hace una meseta tranquila, no hace picos altos, hace una meseta plana y desaparece tu cuerpo más o menos como a las 24 horas en el caso de la alergina, y en el caso de la de Glutec puede llegar a durar hasta 36 horas inclusive en nuestro organismo. Esto en cuanto a las prolongadas. Ahora, en cuanto a las correctivas, las colocamos con la comida por la siguiente ocasión. Colocamos 6 unidades con el desayuno porque vos cuando te sentás a comer te aplican la insulina, glulicina o aspartato con el desayuno y ella 15 minutitos. 15 minutos nomás después de habértela aplicado empieza a hacer efecto y hace esto. Una elevación abrupta de a las 2 horas tiene su pico máximo y empieza a bajar que a las 4 horas ya salió de tu cuerpo. Esta es la gran diferencia. Vos te la colocas y a las 4 horas ya no tiene más de la correctiva. Lo mismo pasa con el almuerzo. Te la colocas, hace y baja 2 horas y 4 horas después desaparece de tu cuerpo. Lo mismo si te la aplicas en la cena. A diferencia de la glargina y del Glutec, que sabe que sí permanece, tiene un remanente de 24 a 36 horas dependiendo de las dos que utilices. Esto en cuanto a eso. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para saber si las 6 unidades es mucho o poco? Porque así como la glargina o de Glutec tiene la manera de evaluar a las 6 de la mañana al día siguiente si es la dosis correcta o no, las postprandiales, las correctivas también tienen su manera. Por último, resumimos este gran capítulo de cómo utilizar y cómo ajustar tu dosis de insulina. Sé que es bastante complicado, pero siempre se los voy a entregar en resumen y ustedes, bueno, lo pueden escuchar todo o pueden buscar el sector que más les gusta. Así que tenemos que la hemoglobina glicosilada, tu valor normal, si sos una persona sin antecedentes importantes, digamos de enfermedad renal crónica, lo normal es que 3 meses después de haberte hecho el tratamiento esté en 6.5%. Y esto nos indicaría que has utilizado los antidiabéticos orales y las insulinas de manera correcta y has logrado siempre mantenerte el mayor tiempo en los rangos normales de 110 y 140 para que te llegue a 6.5% en 3 meses. Esa es la manera más fácil de evaluar tu médico si te has mantenido estable todo este tiempo la glucosa en estos rangos normales. Luego, acá tenemos hiperglucemia. Ya sabes que si tenés más de 140, 160, 180, 200, 220, inclusive si llegas a tener números exorbitantes, 300, 200, trata de subir siempre a 2 unidades y mejorar tu condición alimentaria. Tratar de recordar siempre que si tenés índice glucémico muy elevado, tratar de recordar lo que comiste, porque probablemente corrigiendo ese detalle no tenés que subir tantas unidades.
Y si tienes hipoglucemia, que es tu peor peligro, en realidad hay que temerle bastante a esta condición de hipoglucemia, menos de 70, bajar siempre 4 unidades y recordar siempre cómo corregirla. Un vaso de agua, 3 cucharadas de azúcar y te las tomas. A los 15 minutos te volvés a tomar. Si no ha subido, nuevamente el vaso con agua, 3 cucharadas de azúcar y te la tomas. Y así cada 15 minutos hasta que logres corregirla. ¿De acuerdo? En cuanto a subir o bajar las dosis de insulina, aplica igual tanto para las insulinas prolongadas, las que se colocan una vez al día, como aquellas que son correctivas. La única diferencia está en que las insulinas prolongadas, colocamos prolongadas, las vas a corregir en ayunas al día siguiente. Si bien las prolongadas te las colocas siempre a las 6 pm, por ejemplo, 7 pm, te las vas a corregir para ver si tenés los rangos normales, es al día siguiente cuando te levantas, tipo 6 de la mañana en ayunas. Esta es la gran diferencia. Y lo que son las correctivas, lo que es la glulicina y la aspartato, te las vas a corregir, que son las correctivas o ultra rápidas, UR, se corrigen 2 horas después de habértelas aplicado, o que sería lo mismo decirte 2 horas después de haber comido. 2 horas después de la aplicación. Y utilizas el mismo esquema. Si está muy alta, subís 2 unidades, y si está muy baja, bajás 4 unidades. Espero que esta información les haya servido, y recuérdense que no solo estamos en YouTube, también estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Threads y estamos en la página oficial de Facebook. Agarrá compartir este video, llevarlo con tus amigos. Si te gustó, dale me gusta y activa las notificaciones para que cada vez que se suba un video de estos didácticos, sea para el paciente, sea para nuestros colegas, se te llegue y se te avise, y así puedas disfrutar de más contenido como este.